Tras todas estas variopintas consideraciones, a través de las cuales espero haber clarificado la diferencia y la relación entre el modo de conocimiento de la razón, el saber, el concepto por un lado y el conocimiento inmediato en la intuición puramente sensible, matemática, y la comprensión por medio del entendimiento por el otro, el examen de esa curiosa relación entre nuestros modos de conocimiento nos condujo casi inevitablemente a las digresiones sobre el sentimiento y la risa. Ahora retorno al debate relativo a la ciencia, en cuanto ésta supone, junto al lenguaje y el obrar con reflexión, el tercer privilegio que la razón otorga al hombre. El examen genérico de la ciencia que nos compete aquí se referirá a su forma, a la fundamentación de sus juicios y finalmente a su contenido. Hemos visto que, a excepción del fundamento de la lógica pura, todo saber en general no tiene su origen en la razón misma, sino que una vez obtenido de otro lado como conocimiento intuitivo es depositado en ella, convirtiéndose con ello en un modo de conocimiento completamente distinto, cual es el abstracto. Todo saber, esto es, el conocimiento elevado hasta la conciencia en abstracto, se relaciona con la ciencia propiamente dicha como una fracción con el todo. Cada hombre ha adquirido por medio de la experiencia, mediante el examen de los pormenores que se le van presentando, un saber en torno a muchas cosas. Pero solo quien realice la tarea de alcanzar un conocimiento cabal sobre algún tipo de objetos tiende a la ciencia. Únicamente a través del concepto puede discriminar ese tipo de objetos. Por eso en la cima de cada ciencia se coloca un concepto merced al cual se piensa la parte a partir del conjunto de todas las cosas, parte de la que la ciencia promete un conocimiento cabal en abstracto. Por ejemplo, el concepto de las relaciones espaciales, o el de la interacción de los cuerpos inorgánicos, o el de la índole de las plantas y de los animales, o el de las variaciones de la superficie del globo terráqueo, o el de las variaciones del género humano en su conjunto, o el de la estructura del lenguaje, etc. Si la ciencia quisiera conseguir el conocimiento de su objeto indagando individualmente todas las cosas pensadas por el concepto hasta conocer poco a poco el todo, entonces por un lado no bastaría la memoria humana y por el otro no se alcanzaría la certeza de plenitud. De ahí que utilice esa peculiaridad discutida anteriormente de las esferas conceptuales de incluirse unas a otras y se encamine principalmente hacia las esferas más alejadas, que se hallan dentro del concepto de su objeto en general. Al determinar las relaciones de tales esferas entre sí, la ciencia también determina en general todo lo pensado en dichas esferas, y, mediante la selección de esferas conceptuales cada vez más restringidas, puede ir determinándose con más precisión y exactitud. Merced a ello se hace posible que una ciencia abarque por entero a su objeto. Este camino, que la lleva hacia el conocimiento, o sea, de lo universal hacia lo particular, la diferencia del saber común. De ahí que la forma sistemática sea un distintivo esencial y característico de la ciencia. El enlace de las esferas conceptuales más universales de cada ciencia, esto es, el conocimiento de sus principios supremos, supone una condición indispensable de su aprendizaje. Cuán lejos se quiera ir desde estos principios a los más particulares es algo discrecional y no incrementa la profundidad, sino el contorno de la erudición. El número de los principios supremos a los que se hallan subordinados todos los demás es muy distinto en las diversas ciencias, de suerte que en unas se da una mayor subordinación y en otras más coordinación. En este sentido, las primeras cautivan más el discernimiento y las segundas a la memoria. Al discernimiento y las segundas a la memoria. Los escolásticos ya sabían que, como la conclusión exige dos premisas, ninguna ciencia puede partir de un principio supremo, que no se derive ulteriormente, sino que ha de tener varios y cuando menos dos. Las ciencias clasificatorias por antonomasia, la zoología,
la botánica, así como también la física y la química, en tanto que reducen cualquier efecto inorgánico a unas pocas fuerzas elementales, albergan la mayor subordinación. En cambio, la historia no tiene propiamente ninguna, dado que lo universal consiste para ella en la panorámica de los periodos principales, a partir de los cuales, sin embargo, no cabe deducir los acontecimientos particulares, que solo se subordinan a esos periodos conforme al tiempo y quedan coordinados con arreglo al concepto. De ahí que la historia, hablando con propiedad, sea desde luego un saber, mas no una ciencia. En las matemáticas, según el planteamiento de Euclides, los axiomas son los únicos principios supremos indemostrables, y todas las demostraciones se subordinan estrictamente a ellos de manera escalonada. No obstante, este planteamiento no es consustancial a las matemáticas, y, de hecho, cada teorema implica a su vez una nueva construcción espacial que en sí es independiente de la precedente y que en realidad también puede ser conocida al margen de ellas, por sí misma, en la pura intuición del espacio, en la cual incluso la construcción más intrincada es tan evidente de inmediato como el axioma. A esto volveremos luego. Entretanto, cada principio matemático sigue siendo una verdad universal que vale para innumerables casos particulares, resultándole también esencial un decurso gradual de las proposiciones simples a las más complejas, las cuales se reducen a las primeras. Así pues, las matemáticas son una ciencia en cualquier sentido. La perfección de una ciencia en cuanto tal, es decir, con arreglo a la forma, consiste en que haya la mayor subordinación y la menor coordinación posibles entre las proposiciones. El talento científico en general supondría, por consiguiente, la habilidad de subordinar las esferas conceptuales conforme a sus distintas determinaciones. Con lo cual, tal como recomienda Platón reiteradamente, la ciencia no constituye tan solo un universal bajo el que se coloca inmediatamente una incalculable multiplicidad junto a otra, sino que el conocimiento desciende paulatinamente de lo más universal hacia lo particular mediante conceptos intermedios y divisiones realizadas conforme a determinaciones cada vez más minuciosas. En términos kantianos, esto significa satisfacer por igual a la ley de la homogeneidad y a la de la especificación. Pero precisamente porque esto constituye la auténtica perfección científica, de ello se infiere que el fin de la ciencia no es la mayor certidumbre, ya que ésta la puede obtener también el conocimiento más puntual, sino que dicho fin consiste en facilitar el saber a través de su forma y dar con ello la posibilidad de completar ese saber. Por eso es una opinión tan extendida como confusa el que la cientificidad del conocimiento consiste en la mayor certeza, e igualmente falsa es la afirmación subsiguiente de que sólo la matemática y la lógica serían ciencias en sentido estricto, porque sólo en ellas, a causa de su total a prioridad, reside la irrefutable certeza del conocimiento. No se les puede negar este último privilegio, solo que ello no les concede ninguna pretensión particular de cientificidad, al no cifrarse ésta en la seguridad, sino en la forma sistemática del conocimiento fundada en el descenso gradual de lo universal hacia lo particular. Este camino del conocimiento, característico de las ciencias, que va de lo universal hacia lo particular, conlleva que en ella casi todo se sustente mediante la deducción de proposiciones previamente dadas, o sea, por medio de demostraciones, y esto da pie al antiguo error de que únicamente lo demostrado es cabalmente verdadero y que cada verdad precisa de una demostración, cuando más bien al contrario toda demostración requiere una verdad indemostrable que respalde a la postre sus demostraciones. De ahí que una verdad establecida sin más resulte preferible a la establecida mediante una demostración, tal como el agua del manantial resulta preferible a la del acueducto. La intuición, ya sea esta pura y a priori, como aquella en que se sustentan las matemáticas, ya sea empírica y a posteriori, como aquella en que se sustentan todas las otras ciencias, es la fuente de toda verdad y la base de cualquier ciencia. Tan solo cabe exceptuar a la lógica, la cual se basa en el conocimiento no intuitivo, pero sí inmediato, que la razón tiene de sus propias leyes.
No son los juicios demostrados ni sus demostraciones, sino aquellos juicios inspirados directamente en la intuición y se basan sobre ella, en vez de sobre cualquier prueba, los que son como el sol en el cosmos, pues de ellos emana toda luz, iluminados por la cual alumbran a su vez los otros. Fundamentar la verdad de estos primeros juicios inmediatamente a partir de la intuición, extrayendo esa comprensión básica de la ciencia a partir de la incalculable masa de las cosas reales, esa es la tarea del discernimiento, el cual es la capacidad de transferir correcta y exactamente al conocimiento abstracto lo conocido intuitivamente, oficiando como intermediario entre el entendimiento y la razón. Solo cuando la fuerza de esta capacidad descuelle en un individuo y sobrepase la medida habitual puede hacer avanzar realmente las ciencias, pero solo aquel que posee una sana razón es capaz de inferir unas proposiciones a partir de otras, de demostrar y de concluir. En cambio, fijar y depositar lo conocido intuitivamente en conceptos adecuados para la reflexión, de tal manera que por un lado lo común a muchos objetos reales sea pensado mediante un concepto, mientras que por el otro su disparidad sea pensada mediante muchos conceptos, y por tanto lo dispar es reconocido y pensado como dispar, pese a una coincidencia parcial, mientras que a su vez lo idéntico es reconocido y pensado como idéntico, pese a una disparidad parcial, siempre conforme al fin y la consideración que predomina a cada momento. Todo eso es lo que hace el discernimiento, la falta del cual denota simpleza. El simple ignora ya la disparidad parcial o relativa de una consideración idéntica, ya la identidad de la disparidad relativa o parcial. Además, a esta glosa explicativa del discernimiento se le puede aplicar la división que Kant hace del mismo en discernimiento reflexionante y subsuntivo, según pase de los objetos intuitivos al concepto o de este a aquellos, mediando siempre en ambos casos entre el conocimiento intuitivo del entendimiento y el conocimiento reflexivo de la razón. No puede haber ninguna verdad que se obtenga única e incondicionalmente por medio de silogismos. Antes bien, la necesidad de asentar una verdad simplemente por medio de silogismos es siempre relativa y subjetiva. Como cualquier demostración es un silogismo, para una nueva verdad no hay que comenzar por buscar una demostración, sino una evidencia inmediata, y sólo cuando falta esta se ha de establecer provisionalmente una demostración. Ninguna ciencia puede ser demostrable de un extremo al otro, al igual que ningún edificio puede asentarse en el aire. Todas sus demostraciones han de reducirse a algo intuitivo y por ello indemostrable, pues el mundo de la reflexión en su conjunto descansa y radica en el mundo intuitivo. Toda evidencia última, o sea, originaria, es intuitiva, como ya denota la propia palabra. Tal evidencia o bien se basa en una intuición empírica, o bien en la intuición a priori de las condiciones de una experiencia posible. En ambos casos, suministra un conocimiento inmanente, no trascendente. Cualquier concepto obtiene su valor y su existencia únicamente en relación a una representación intuitiva, por muy mediatizada que pueda ser dicha relación. Lo que vale para los conceptos, vale también para los juicios compuestos por ellos y para todas las ciencias. Por eso tiene que ser posible de algún modo reconocer también inmediatamente, sin demostraciones y silogismos, cualquier verdad que se halle mediante silogismos y se transmita mediante demostraciones. Esto resulta extremadamente difícil en algunas proposiciones matemáticas muy complejas, a las que únicamente se llega mediante una cadena de silogismos, como por ejemplo el cálculo de las cuerdas y las tangentes de cualquier arco, obtenido mediante silogismos a partir de la teoría de Pitágoras. Pero tampoco una verdad tal puede descansar esencial ni únicamente sobre proposiciones abstractas, y las relaciones espaciales que le subyacen también tendrían que poder patentizarse para la intuición pura a priori, de modo que su enunciado abstracto quede inmediatamente fundado. Pero de las demostraciones matemáticas se hablará con más detalle a continuación.
Se suele hablar con mucho boato de las ciencias que descansan sin excepción sobre silogismos correctos a partir de seguras premisas y que por ello serían incontestablemente verdaderas. Ahora bien, mediante una cadena puramente lógica de silogismos, por muy verdaderas que sean las premisas, nunca obtendremos sino una aclaración expositiva de aquello que ya está dispuesto en las premisas. Por tanto, solo se expondrá explícitamente lo que ya se comprendía implícitamente. Ahora bien, con esas ciencias tan ensalzadas, uno suele referirse especialmente a las matemáticas y sobre todo a la astronomía. La seguridad de esta última proviene de que a su base le viene dada a priori, o sea, infaliblemente, la intuición del espacio. Si bien toda relación espacial se sigue una de otra con una necesidad, entre paréntesis, razón de ser, que suministra certeza a priori y por eso se deja deducir una de otra con total seguridad. A estas determinaciones matemáticas solo se añade una única fuerza natural, la gravedad, que opera exactamente en relación a las masas y al cuadrado de la distancia, asegurando finalmente a priori, porque se sigue a partir de la causalidad la ley de la inercia, junto al dato empírico del movimiento impreso de una vez por todas a cada una de esas masas. Esto constituye todo el material de la astronomía que, tanto merced a su sencillez como a su seguridad, conduce a resultados firmes y muy interesantes en virtud de la magnitud e importancia de los objetos. Por ejemplo, si conozco la masa de un planeta y la distancia de su satélite con respecto a él, entonces puedo deducir con seguridad el periodo de revolución de éste, según la segunda ley de Kepler. Pero la razón de esta ley es que a esa distancia solo esta velocidad atrae al satélite hacia el planeta, al mismo tiempo que lo aleja del precipitarse sobre él. Así pues, solo sobre semejante principio geométrico, o sea, por medio de una intuición a priori y aplicando por añadidura una ley natural, cabe llegar lejos con los silogismos, porque estos se asemejan aquí a meros puentes desde una intelección intuitiva hacia la otra. Mas no sucede así con los simples y puros silogismos, por un camino exclusivamente lógico. El origen de estas primeras verdades astronómicas fundamentales es propiamente la inducción, o sea, la recopilación de lo dado con muchas intuiciones en un juicio cabal establecido inmediatamente. A partir de este se forman luego hipótesis cuya confirmación a través de la experiencia en cuanto inducción tendente a la integridad brinda la demostración para aquel primer juicio. Así, por ejemplo, el aparente movimiento de los planetas es conocido empíricamente. Tras muchas falsas hipótesis sobre la conexión espacial de este movimiento, entre paréntesis, órbita planetaria, se halló finalmente la correcta. Luego las leyes que sigue ese movimiento, entre paréntesis, las keplerianas. Y por último también sus causas, entre paréntesis, la gravitación universal. El reconocimiento de la coincidencia entre todos los casos dados con el conjunto de las hipótesis y sus consecuencias por vía inductiva proporcionó a dichas hipótesis una consumada certeza. El descubrimiento de las hipótesis fue cosa del discernimiento, que interpretó correctamente los hechos dados y los expresó conforme a ello. Pero la inducción, o sea, la intuición múltiple, confirma su verdad. Sin embargo, esta verdad también podría establecerse inmediatamente por medio de una única intuición empírica, tan pronto como pudiéramos recorrer sin trabas el espacio sideral y tuviésemos unos ojos telescópicos. Por consiguiente, tampoco aquí son los silogismos la única y esencial fuente del conocimiento, sino que en realidad suponen siempre solo un recurso. Por último, para exponer un tercer ejemplo heterogéneo, queremos observar que tampoco las verdades motejadas de metafísicas, es decir, aquellas que Kant formula en los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, deben su evidencia a las demostraciones. Reconocemos inmediatamente lo cierto a priori, del que cobramos conciencia con la mayor necesidad en cuanto forma de todo conocimiento. Así, por ejemplo, el que la materia persista, o sea, que no pueda nacer ni perecer, es algo que sabemos inmediatamente como verdad negativa,
pues nuestra intuición pura del espacio y el tiempo da la posibilidad del movimiento. El entendimiento da, en la ley de causalidad, la posibilidad del cambio de la forma y la cualidad. Pero carecemos de formas para representarnos un nacimiento o una desaparición de la materia. Por ello esa verdad ha sido evidente para cualquiera en todo tiempo y por doquier, sin que nunca se haya dudado en serio de ella. Algo que no podría ser así si su fundamento cognoscitivo no fuese otro que la ardua demostración kantiana cogida con alfileres. Además, entre paréntesis, como concluyo en el apéndice, yo he hallado falsa la demostración de Kant, y según se ha demostrado anteriormente, la persistencia de la materia no se deriva de la participación del tiempo, sino de la participación que el tiempo tiene en la posibilidad de la experiencia. El auténtico fundamento de todas las verdades llamadas metafísicas en este sentido, o sea, las expresiones abstractas de las formas necesarias y universales del conocer, no puede estar a su vez en proposiciones abstractas, sino sólo en la conciencia inmediata de las formas del representar que se da a conocer a priori mediante testimonios apodícticos inmunes a toda refutación. Si pese a todo se quiere allegar una demostración de tales verdades metafísicas, esta solo puede consistir en que la verdad a demostrar ya está parcialmente contenida o presupuesta en alguna verdad indubitable. Así he demostrado, verbigracia, que toda intuición empírica entraña ya la aplicación de la ley de causalidad, cuyo conocimiento es condición de toda experiencia y por ello no puede ser dada ni estar condicionada por dicha experiencia, como sostuvo Hume. Las demostraciones valen más para quienes quieren disputar que para quienes quieren aprender. Aquellos niegan con obstinación la evidencia establecida de inmediato. Solo la verdad puede ser consecuente desde todos los ángulos. Por eso ha de mostrárseles que cuanto aceptan bajo una forma y de modo inmediato es lo que niegan bajo otra forma e inmediatamente, mostrándoles por tanto la conexión lógicamente necesaria entre lo negado y lo concedido. Además, la forma científica, o sea, la subordinación de todo lo particular bajo un universal y así sucesivamente, también conlleva que la verdad de muchas proposiciones solo se establezca lógicamente, a saber, mediante la dependencia respecto de otras proposiciones, esto es, mediante silogismos que se presentan simultáneamente como demostraciones. Mas nunca debe olvidarse que esa forma solo es un medio para facilitar el conocimiento, pero no un medio para una mayor certeza. Resulta más fácil conocer la índole del animal por la especie a que pertenece, remontándose luego al genus, a la familia, al orden y a la clase, que examinar cada animal dado de por sí. Pero la verdad de todas las preposiciones deducidas mediante silogismos siempre es condicionada y a la postre depende de alguna verdad que no descansa sobre silogismos, sino sobre la intuición. Si esta última verdad estuviese siempre tan a mano como lo está la mediatizada por un silogismo, sería absolutamente preferible. Pues toda deducción a partir de conceptos a causa de los múltiples encadenamientos de las esferas mostrados más arriba y de la oscilante determinación de su contenido, está expuesta a muchos engaños, de los cuales son ejemplos muchas demostraciones de falsas teorías y sofismas de todo tipo. Los silogismos son plenamente ciertos conforme la forma, pero son harto inseguros merced a su materia, los conceptos. Porque por un lado las esferas conceptuales no suelen estar suficientemente determinadas y por el otro se entrecruzan tan variopintamente que una esfera está contenida parcialmente en muchas otras, cupiendo pasar arbitrariamente desde ella a la una o ir a la otra desde esta, y así sucesivamente, como ya vimos. O, con otras palabras, el terminus minor, el concepto subalterno, y también el medius, intermedio, siempre pueden estar subordinados a conceptos diferentes, a partir de los cuales se escoge discrecionalmente el terminus mayor, concepto general, y el medius, dando así lugar a diversas conclusiones.
Por consiguiente, la evidencia inmediata siempre resulta preferible a la verdad demostrada y solo hay que admitir esta cuando aquella sea demasiado alambicada, mas no cuando la evidencia directa se halla tan próxima o incluso más próxima que la demostración. Por eso vimos antes que de hecho en la lógica, donde el conocimiento inmediato nos queda más próximo en cada caso que el conocimiento deducido científicamente, siempre guiamos nuestro pensar conforme al conocimiento inmediato de las leyes del pensar sin servirnos de la lógica.